Buena tarde. Hoy vamos a ver un tema bastante especial, bastante necesario conocer dentro de la carrera de abogado y notario. Y vamos a entender cuándo proceden los incidentes, aquellos incidentes que se señalan dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. A esto podemos indicar que un incidente procede cuando sea necesario dilucidar una cuestión accesoria que se origine y sea con ocasión de un proceso y que la ley no tenga señalada una tramitación especial. A ese efecto nos vamos a remitir al artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial, en donde nos indica que toda cuestión accesoria, como lo acabamos de indicar, que sobrevenga y promueva con ocasión de un proceso y que en la ley no se señale ese procedimiento, deberá tramitarse como un incidente. Ya entrando en materia, en cuanto a los que se señalan dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, hicimos un resumen de todos aquellos artículos que refieren a la tramitación de estas cuestiones por medio de un incidente. Encontramos más o menos 91 ocasión donde se eh, mencionan los incidentes, pero que los agrupamos en diferentes segmentos. Primero, hablando de los bienes en depósito. El artículo 36 hace referencia que cuando algún propietario que tiene derecho a fiscalizar, a verificar la conservación de el bien que está en depósito y dentro de eso surgiere alguna discusión, esto el juez lo resolverá como en un incidente, como en forma de incidente. Posteriormente, en el artículo 43 también, en la rendición de cuentas de los depositarios y existan alguna impugnación de la rendición de cuentas, también esto debe ser tramitado por la vía de los incidentes. Posteriormente, dentro de la asistencia judicial gratuita, también que se señala en el artículo 91, cuando alguien tenga petición para poder solicitar asistencia judicial porque su condición no tenga para contratar, eh, la audiencia de petición que dará el juez también será como un procedimiento de incidentes. Luego también en el artículo 92, siempre hablando de la asistencia judicial, en el artículo 92 también si no hubiere oposición, el juez recibirá inmediatamente las pruebas y resolverá dentro de un término no exceda de 5 días. Y si hubiere oposición, entonces se abrirá prueba el incidente. Dentro de las pruebas anticipadas en el trámite para exhibición señalado en el artículo 102, también cuando haya necesidad de exhibir documentos, bienes muebles o semovientes, esto se tramitará por medio de los incidentes. Luego en el artículo 114, que nos habla de los efectos de la rebeldía cuando alguien es declarado en rebeldía, pero el segundo párrafo nos habla que el declarado en rebeldía podrá y pueda demostrar que no compareció por una causa que le impidió presentarse y que sea una causa mayor, insuperable, nos dice la norma. Este podrá también sustituir, si ya existió algún tipo de embargo, poniendo a la vista otros bienes que a criterio del juez puedan ser tomados como en sustitución de la garantía inicial, y esta petición se sustanciará como un incidente. Nuevamente vemos aquí como la tramitación de un incidente en
la subsanación de alguien que fue declarado en rebeldía según el artículo 114. Posteriormente, en el artículo 120, dentro del proceso ordinario, que nos habla de la interposición de las excepciones durante el emplazamiento de esos 6 días, que se pueden interponer las excepciones previas. Este trámite de excepciones será necesario hacerlo por la vía de los incidentes. Otro trámite siempre dentro de el proceso ordinario, en cuanto a la apertura a prueba señalada en el artículo 123, es que se podrá pedir ampliarse a 10 días la apertura a prueba cuando el interesado no haya podido practicar las pruebas en tiempo. Esta solicitud también se necesita hacer por la vía de los incidentes. Dentro de la apreciación de la prueba señalada en el artículo 127, también encontramos algo que interviene dentro de los incidentes, y aquí nos señala que los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio. Es decir, que el término continúa de acuerdo a lo que la norma lo señala en los artículos que acabamos de mencionar anteriormente, y esto es solo con respecto a la diligencia que motiva la discusión. Es decir, el incidente no suspende ese término que la ley señala en cuanto a la apertura de prueba. Continuando, dentro de la aceptación y la recusación de los expertos señalados en el artículo 166, también vemos cómo los incidentes se refieren en este artículo, y se refieren en cuanto a la forma en que los expertos pueden ser reacusados por las partes, y existe aquí un plazo de 48 horas de notificado el nombramiento. Aquí las resoluciones que se dicten en los incidentes de las recusaciones de expertos, estos no son apelables. Nuevamente, esto es referente a la recusación de los expertos o las aceptaciones de los mismos, señalado en el artículo 166 del Código Procesal Civil y Mercantil. En la prueba documental, aquí en la prueba documental, específicamente en la impugnación de esos documentos, señalada en el artículo 187, que nos refiere a que las partes pueden impugnar algún documento, ya sea público, privado, presentado por la contraparte o la parte adversaria, como lo señala el artículo. Aquí también se tramitará de acuerdo al procedimiento de los incidentes. A diferencia del artículo anterior que acabamos de ver en cuanto a la impugnación de expertos, aquí las resoluciones sí son apelables. Las resoluciones que se dicten en cuanto a la impugnación de los documentos, la contraparte puede apelar esa resolución referente al incidente en cuanto a la impugnación del documento con el cual no se esté de acuerdo. Hablando un poquito del juicio sumario y específicamente a la interposición de las excepciones señaladas en el artículo 116, aquí también dentro del segundo día, a la persona que sea emplazada podrá hacer valer las excepciones nuevamente señaladas en el artículo 116, y aquí ya no es el juicio ordinario, sino es el juicio sumario. Aquí también podrá hacer valer esas excepciones, y estas se resolverán de acuerdo al trámite de los incidentes, muy parecido a lo que se señala referente al juicio ordinario. Ahora nos trasladamos a aquellas disputas que surjan dentro de los litigios en arrendamientos y en desahucios. Como sabemos, muchas veces quedan cosas que se puedan reclamar en los desahucios, y cualquier cuestión que surja
que se dé en este tipo de juicios también se tramitará por medio de los incidentes, solo que aquí también puede intervenir las leyes específicas que regulen las obligaciones contractuales. Dentro del procedimiento arbitral también vemos cómo los incidentes tienen su parte y esto considerando lo que indica el artículo 290 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde hace referencia a aquellos arbitrajes de derecho, también los arbitrajes de equidad, cuando ya esté instituido el tribunal, se sobreentiende que todas las partes están sometidas a ese tribunal y luego todas las cuestiones conexas. En este caso, las cuestiones se tramitan por el procedimiento que las partes convenga y en su defecto, si no se han puesto de acuerdo las partes, por lo señalado en los incidentes. En cuanto a los títulos ejecutivos señalados dentro del artículo 296 y que se refiere a la prescripción de estos títulos de 5 años para los títulos que hay obligación simple y de 10 años cuando sea hipotecaria. Aquí también, cuando son aquellos títulos que todavía no han sido prescritos dentro de un juicio de títulos ejecutivos de cobro, aquí se pueden interponer excepciones, pero estas excepciones deben de resolverse por medio del procedimiento de los incidentes de igual forma. Ahora hablaremos cómo el incidente puede también, valga la redundancia, incidir dentro del embargo. Y aquí es la petición que puede dar el embargado y esta se tramitará en forma de incidente, pero en una cuerda separada del juicio inicial. Aquí la petición puede darla el embargado previo a la que se ordene la subasta del bien que está el bien en cuestión y pedir que ese bien sea sustituido por un bien diferente que se pueda justipreciar o que pueda ser diferente pero sustituible por el bien inicial. Y que cubra también el capital o el monto inicial del embargo, más los intereses y todos aquellos costos accesorios que puedan estar intervenidos dentro de este juicio. Nuevamente aquí la petición se tramita en forma de incidente, pero de forma separada. En la obligación de dar señalada en el artículo 336, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil, aquí es cuando ya una ejecución haya sido ordenada, una ejecución de dar, una obligación de entregar un bien, ya sea un bien cierto, determinado en especie, y ya sea que el ejecutado no quiera hacer entrega del bien, o la cosa ya no existe, o no es posible hacer su secuestro, aquí el juez podrá solicitar que un bien diferente pueda hacerse entregado, el cual cubra el valor inicial por el cual el ejecutante, valga la redundancia, fue ejecutado, los daños y los perjuicios también que esto haya ocasionado, pero aquí también, tanto el ejecutante como el ejecutado podrá oponerse a los valores prefijados y aportar algunas pruebas que ellos consideren convenientes para impugnar ese valor. Es decir, aquí de repente podría ser que el ejecutado pueda considerar que el bien que el juez está señalando sea de un mayor valor o viceversa, el ejecutante pueda considerar que es de menor valor. Entonces, durante esta oposición,
debe hacerse por medio de los incidentes, por medio del procedimiento de los incidentes que estamos conversando. Luego llegamos al concurso de los acreedores. En el concurso voluntario de los acreedores también se puede señalar una oposición. Esta oposición está señalada un trámite en el artículo 365, en donde ya estando formalizada la oposición, el juez contralor del caso sustanciará ese procedimiento con la audiencia del deudor y de los representantes de los acreedores, pero esto siempre por la vía de los incidentes de los cuales hemos estado conversando. Ahora veremos también algo referente a los incidentes dentro de el proceso de quiebra. Aquí, cuando el concurso o la quiebra no hayan sido declarados a solicitud del deudor, el deudor se podrá oponer y el plazo para la oposición es de 3 días a la que haya sido notificado en cuanto a la declaración. Esta oposición también se sustanciará en forma de incidente dentro del opositor y el síndico respectivamente. Siempre continuando con el proceso de quiebra, aquí el artículo 384 nos señala respecto al inventario o avalúo de los bienes de la persona o la institución que está siendo declarada en quiebra. Y aquí pues se realizará un inventario, el notario lo presentará al juez y el juez dará un plazo de 8 días para que haya algún tipo de impugnación. Esta impugnación a que se refiere el artículo 384, en caso de existir, también se considera como un incidente y debe ser tramitada como tal. En cuanto a los bienes depositados señalados en el artículo 387, también existe aquí una audiencia que el juez da al síndico y esa audiencia también es por medio de incidentes. Aquí el depositario en los primeros 5 días de cada mes entregará al juzgado un informe de su administración en donde se pueda comprobar las ventas, el monto de los ingresos y egresos o los bienes que hayan sido vendidos sobre los cuales se tengan en depósito. Continuando siempre con la quiebra, en el artículo 391, aquí también nos señala dentro de la nueva Junta General que el juez convoca a los acreedores de quien está siendo declarado en quiebra. Aquí si los acreedores tienen alguna oposición respecto a las conclusiones del síndico que está discutiendo el tema de la quiebra, esta oposición se tramitará y también tendrá su resolución en forma de incidente. En cuanto a la rehabilitación de la persona declarada en quiebra, el artículo 400 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos indica que la petición de la rehabilitación de la persona que fue declarada en quiebra deberá ser resuelta en forma de incidente en donde se debe presentar la solicitud al mismo juez que conoció dicha quiebra. Ahora veremos aquellos casos en donde una o varias personas quisieran representar al ausente o a quien se haya declarado por muerte presunta. Aquí el juez nombrará una persona que tenga el mejor derecho de acuerdo con lo que se dispone en el Código Civil.
Pero esta cuestión, esta petición o esta controversia dentro de las personas que necesitan o que quieren representar al ausente, se debe de resolver como un incidente. En aquellos casos también en donde se necesite remover ya sea al tutor, al protutor o el guardador de la administración de bienes de menores, de capaces o ausentes. El artículo 419 también nos señala que esta remoción debe ser tramitada por la vía de los incidentes. En cuanto al proceso de cambio de nombre, también aquí hay algo que se puede tramitar por la vía de los incidentes, o más bien dicho, se debe de tramitar por la vía de los incidentes aquellas oposiciones que se hagan respecto a cuando una persona está haciendo un cambio de nombre. Como todos sabemos, las publicaciones se realizan dentro en el diario oficial, y pues quien se ve afectado por el cambio de nombre de un tercero puede señalar oposición, y esta oposición, de acuerdo al artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe ser tramitada por la vía de los incidentes. Otro de los aspectos a considerar respecto a los trámites de situaciones por la vía de los incidentes lo encontramos en el artículo 493, que nos habla del proceso sucesorio extrajudicial tramitado ante un notario. Aquí, dado todo, el notario hará las declaraciones, y si las observaciones que hace el notario no son compartidas por todos los herederos o por todos los legatarios, aquí el notario, pues el expediente lo someterá a un juez competente, quien a su vez resolverá esta cuestión en la forma establecida para los incidentes. Nuevamente vemos aquí cómo los incidentes dentro de temas específicos, en este caso especial como el proceso sucesorio extrajudicial tramitado entre un notario, algunas discrepancias deben ser consideradas dentro del proceso establecido de los incidentes. Ahora veremos un incidente también pues cómo debe ser tratado este incidente en la administración de la herencia. Aquí pues todo lo relativo o todo lo que tenga que ver con la rendición de cuentas de la persona que está administrando la herencia y las impugnaciones, se decidirá también por el trámite de los incidentes. Aquí también anteriormente mencionamos que un incidente debía ser resuelto en cuerda separada. De igual forma, aquí estas impugnaciones respecto a la rendición de cuentas del administrador se hará por medio de los incidentes, pero por cuerda separada al proceso inicial. Siempre hablando de la herencia, en las controversias que se dan en los procesos sucesorios, aquí en el artículo 514, que nos habla de cuando un bien no es divisible, pero que hay algún tipo de controversia, aquí el juez pues oirá a los expertos respecto a si es divisible o no divisible el bien en cuestión, y lo que convenga también aquí lo decidirá por medio de los incidentes, el proceso de incidente. Ahora veremos dos incidentes que se dan dentro de las medidas cautelares. El primero lo encontramos en el artículo 519, en donde aquí es las medidas que
que hubiera decretado un juez, pero si existe oposición por medio de una parte, obviamente esta parte debe ser legítima, esa oposición se debe tramitar por medio de los incidentes, por cuerda separada, es decir, separada del proceso inicial. Luego, siempre hablando de esas medidas, una persona que haya sido decretada una medida contra él, por ejemplo, un embargo salarial, u otra que no esté contemplada dentro del artículo 524 que habla del arraigo, esta persona tiene el derecho de constituir una garantía diferente, pero que a juicio del juez pueda ser considerada sustituida por la inicial sobre la cual se decretó la garantía. Esta petición de la persona para sustitución de garantía también se tramitará por medio de los incidentes. Ahora nos trasladamos a las tercerías. Sabemos que de acuerdo al artículo 547 del Código Procesal Civil y Mercantil, toda aquella persona que pueda intervenir o que deba intervenir en un proceso, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 del mismo cuerpo legal, se debe hacer por escrito o de forma verbal, de acuerdo a la naturaleza que tenga el proceso. Pero esas tercerías pueden tener algún tipo de controversia. En el artículo 551, en el cuarto párrafo, encontramos el numeral 3, que nos indica que si la tercería a la cual nos estamos refiriendo es excluyente, se tramitará como un incidente, pero este incidente debe resolverse antes del remate o del pago en su caso. Es decir, que tiene que tener una resolución previa a que finalice el remate. Siempre en las tercerías, en el emplazamiento de los terceros, aquí pues el juez va a escuchar al tercero involucrado en 24 horas. Pero si existe controversia a que este tercero deba salir o deba quedarse dentro del proceso, esa controversia también se debe de resolver por medio de un incidente. En los inventarios, también avalúos de cosas consignadas o de costas. También aquí la presentación del inventario puede surgir algún tipo de inconformidad. Esa inconformidad se tramitará como una oposición y también debe resolverlo al juez como un incidente. Con anterioridad hemos visto también en cuanto al tema de la consignación. La consignación pues tiene un trámite especial. Cuando el juez considere que la consignación procede, de inmediato ordenará que se emita el recibo y que los fondos vayan a la Tesorería de Fondos de Justicia del Banco de Guatemala, y esta petición sobre la consignación se tramita siempre por la vía de los incidentes. En cuanto a las costas, el artículo 573 nos dice: el epígrafe condena a las costas, y el artículo reza de la siguiente forma: el juez, en la sentencia que termina el proceso ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. En este sentido, nos remitimos al artículo 580 del mismo cuerpo legal, o sea, del Código Procesal Civil y Mercantil,
y nos habla de la liquidación de las costas. Y aquí nos dice que aquel que pida la regulación de las costas, que ya vemos en el artículo citado anteriormente, presentará ante el juez un proyecto de liquidación ajustado de acuerdo al arancel estipulado para el caso. En esta situación el juez oirá en incidente a quien deba pagar las costas judiciales que ya hemos visto en el artículo citado con anterioridad. Ahora veremos algo bastante importante y que es sumamente necesario que como futuros abogados y notarios los conozcamos. La caducidad de instancia. Sabemos que la caducidad de instancia, en el caso para la primera instancia, valga la redundancia, puede pedirse y debe hacerse a instancia de parte cuando hayan transcurrido 6 meses de la misma, al igual que la segunda instancia. Estas peticiones, para que se dé la caducidad, también debe ser tramitada por medio de un incidente. Es un tema bastante importante para que sea conocido y así pues cuando un trámite deba solucionarse en este sentido, tengamos todos los elementos de juicio para poder solicitarlo y caducar ese proceso sobre el cual hemos estado trabajando. Otro de los incidentes o lo que se deba tramitar en incidente importante que se debe considerar al igual que el anterior de la caducidad de instancia es la apelación. Y aquí específicamente dentro de nuevas excepciones. A eso nos remitimos al artículo 608. Y aquí cuando queremos introducir nuevas excepciones, estas que puedan nacer después de contestada la demanda y que se haya pedido la apertura a prueba, estas excepciones, la solicitud debe hacerse por medio de incidente de igual forma. Este es un aspecto bastante importante que debemos de considerar en cuanto a los incidentes. En cuanto a la nulidad, sabemos que la nulidad se da cuando un acto adolece de situaciones que provocan que este acto o contrato no nazca a la vida jurídica. En este caso, existe el trámite de nulidad en el artículo 615 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde este trámite se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o haya infringido el procedimiento. Este trámite de igual forma se hará por medio de un incidente. Por último, me gustaría considerar dos artículos que creo son fundamentales en cuanto a los incidentes. El primero de ellos es el artículo 576 del cuerpo legal que hemos venido considerando hasta el momento, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, y este artículo nos habla de las costas en los incidentes. Vamos a leer el artículo y dice: en los incidentes las costas se impondrán al vencido, aunque no se soliciten, pudiendo el juez examinarlas cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. La liquidación de estas costas se hará al finalizar el proceso, si el favorecido
con la condena en las costas solicitar la liquidación antes de terminar el proceso, se tramitará en cuerda separada. Es importante que conozcamos este artículo o la consecuencia que los incidentes tienen en cuanto a las costas, porque todo aquello que derive monetariamente hablando, el artículo nos señala que el vencido es quien cargará con la responsabilidad de pagar esas costas. Y luego, por último, el artículo 629, que nos habla de las incidencias y recursos. Y nos dice el artículo que durante la tramitación del recurso de casación no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes que los de reacusación, excusa, impedimento, desistimiento y los recursos de aclaración o ampliación en su caso. Es decir, que en casación esos son los únicos incidentes que caben. Es así como finalizamos con el resumen de los incidentes que aparecen dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Es posible que podamos haber omitido alguno, pero que esto nos muestra una pauta sobre cómo se dan los incidentes, qué son los incidentes, cuándo se interponen los incidentes y específicamente casos en los cuales se van necesitando saber la vía incidental para poder llegar a una conclusión del proceso. Es todo de mi parte. Muchas gracias y un excelente día.